Hola, buen día. Bien, hoy empezamos a ver el tema de técnicas de factoreo. Para recordar un poco, recurrimos al factoreo de números que ustedes ya conocen y ya trabajan desde sexto grado. ¿Sí? Factorear un número era dividirlo sucesivamente por números primos hasta llegar al 1. En esta columna, perdón, escribíamos números primos por el cual estábamos dividiendo, ¿sí? Y los números primos, ¿quiénes eran? Recordemos, números que solo pueden dividirse por sí mismo y por 1, ¿sí? 75 dividido 3, 25, dividido 5, 5, dividido 5, 1. Entonces 75 nos quedaba expresado como el producto, o sea, la multiplicación, entre dos factores que son números primos, ¿sí? Y este cuadrado, ¿de dónde viene? Viene porque el 5 aparece dos veces, por eso es al cuadrado. El mismo concepto, el mismo concepto se aplica para factorear polinomios. La diferencia es que para factorear polinomios vamos a usar distintas técnicas y son varias. En un polinomio podemos aplicar una o varias técnicas, es indistinto. Todas juntas en ninguno, pero varias sí. Primero vamos a aprender a manejar cada técnica por separado, ¿sí? Y después vamos a empezar a combinarlas. Los primeros 6 ejercicios son de cada técnica por separado. Entonces, por ejemplo, y toda técnica de factoreo es el camino inverso de algo que ustedes ya conocen, de alguna propiedad o regla que ustedes ya conocen. Por ejemplo, si ustedes tenían esta operación por resolver, como bien dijeron, aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, distribuimos a 6x cuadrado por cada uno de estos términos y obtenemos esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, en esta parte de la unidad de polinomios, lo que vamos a hacer es vamos a tener esta expresión, 24x a la quinta más 18x a la cuarta menos 48x cuadrado, y por alguna técnica de factoreo vamos a llegar a esta otra, ¿sí? La técnica de factoreo que se llama es factor común. El factor común es el camino inverso de la propiedad distributiva. ¿Y cómo lo pensamos? 24. Miramos, fíjense que de hecho lo tienen subrayado, los coeficientes por un lado, 24, 18 y 48 por un lado, que son los coeficientes, y x a la quinta, x a la cuarta y x al cuadrado, que son las variables. Entonces, la pregunta es, ¿los números, los coeficientes, están en una misma tabla? La respuesta es sí. ¿En cuáles están? En la del 1, en la del 2, en la del 3 y en la del 6. De todas las posibilidades, 6 es el más grande, por eso extraemos a 6 como factor común, ¿sí? Segunda pregunta. ¿Se repite la variable en todos los términos? Sí. ¿Cuál tiene menor exponente? La de x al cuadrado. Entonces, la de x al cuadrado es la que se extrae como factor común. Después lo que se hace a continuación es, es dividir a cada término, a cada uno de estos términos, lo dividimos por el factor común. 24 dividido 6 nos queda 4, y entre las x, como tienen la misma base, vamos a restarlas. 5 menos 2 es 3, entonces nos queda 4x al cubo, más 18 dividido 6 es 3, y entre las x volvemos a restar los exponentes, x al cuadrado. Menos 48 dividido 6 nos queda menos 8, x al cuadrado dividido x al cuadrado nos queda 1. Entonces, dividimos cada término por 6x al cuadrado. Y esta expresión en la que nos queda. Fíjense que extrayendo factor común obtenemos la misma expresión de la cual partimos. La misma operación que ya trabajamos en la unidad anterior, ¿sí? Al resolver operaciones con polinomios. Ahora estamos haciendo al revés. Vuelvo a repetir. Todas las operaciones que ustedes conocen vamos a trabajarlas en forma inversa. Operaciones o reglas. Acá pasa lo mismo. Fíjense, cuando teníamos dos paréntesis multiplicando entre sí, obtenemos 4 términos en este caso, ¿sí? Convengamos. Distribuimos si resolvemos la operación y factoreamos si de la operación resuelta queremos llegar al inicio de la operación, ¿sí? Al factoreo. Entonces, factor común por grupos. ¿Por qué?
porque no hay nada que se repita, no hay ningún factor que se repita en todos los términos. Entonces, la primera pregunta con factor común por grupos, ¿qué es? ¿Podemos armar grupos de igual cantidad de términos? Sí. Tenemos 4 términos en este caso. Quiere decir que armamos 2 grupos de 2 términos cada uno. Armé 2 grupos. El primer grupo, el segundo grupo. Segundo paso. Después de extraerlo, extraemos factor común en cada grupo, ¿sí? En cada término. Entonces, entre x a la cuarta y x al cubo, dijimos la de menor grado, restamos los exponentes y nos queda x, x cubo de x cubo nos queda 1. Lo que nos queda es exactamente lo mismo que tenemos acá. El único factor común que hay entre x y 1 es el 1 positivo. Si extraemos a 1, x dividido 1 nos queda x, 1 dividido 1 nos queda 1. Fíjense que nos quedó en los 2 términos que nos quedan escritos, nos quedó el mismo paréntesis. Esto es obligatorio. Aparece un nuevo factor común, que es el paréntesis, en este caso es x menos 1. Debe suceder esto, es obligatorio que suceda, ¿sí? Entonces, si aparece un nuevo factor común, extraigo al factor común x menos 1 y dentro del segundo paréntesis nos queda lo que nosotros hicimos, es el primer término dividido el factor común, que como se repite se simplifica y nos queda x al cubo en el primer caso y 1 en el segundo, que es lo que nosotros escribimos acá. ¿Hay otra forma de asociar en el mismo polinomio? Sí. Fíjense, asociamos el primero y el tercero, el segundo y el cuarto. Entre los rojos, que lo que hice fue en el paso siguiente, escribirlos en forma ordenada si resulta más simple, extraer el factor común. Entre x a la cuarta y x extraemos factor común x. Y nos queda 4 menos 1, 3. X dividido x, 1. Y entre los dos factores que hay factor común en menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque fíjense que lo que nos queda es opuesto a esto. El único factor que hace que el valor numérico continúe siendo el mismo, pero que cambie de signo, es el menos 1. Menos x al cubo dividido menos 1 nos queda x al cubo. Menos 1 dividido menos 1 nos queda 1. Entonces, fíjense que, como dijimos anteriormente, aparece un nuevo factor común, que en este caso es distinto al anterior, pero no importa. Es igual entre ambos términos. Extraemos como factor común. Y dentro del segundo paréntesis, fíjense que yo lo escribí del mismo color, nos queda x menos 1. Y ahí terminamos de aplicar factor común por grupos. Esta expresión y esta, ¿están factoriadas hasta el final? No. En este polinomio, fíjense que nos quedó exactamente lo mismo escrito, aunque sea de distinto orden, pero es lo mismo, no importa, ¿sí? ¿Este polinomio está factoriado hasta el final? No. Simplemente lo único que hicimos fue aplicar factor común por grupos, que es la técnica que estamos viendo nosotros ahora. Hay una tercera forma de en el mismo polinomio asociar. Fíjense, la única posibilidad que nos queda es el primero y el último entre sí, el segundo y el tercero entre sí. Fíjense que extraemos factor común 1 entre los dos primeros, extraemos factor común x, y acá dentro del paréntesis, fíjense que no nos queda lo mismo. Entonces no podemos asociar de esta forma para terminar de factoriar aplicando factor común por grupos. Esta asociación de términos no nos sirve. Sí nos sirven las dos anteriores. Quiere decir, en un polinomio puedo asociar de distintas formas, a veces, y a veces hay una única forma. Recuerden lo que les dije en la clase, y a los que no estuvieron se los digo ahora. A veces esta es la técnica que lleva más trabajo al principio. ¿Por qué? Porque hay que pensar, hay que observar, hay que ser ordenado, ¿sí? Fíjense que todos los cálculos auxiliares yo los estoy haciendo acá de costado, y lo ideal es que escribamos una línea para separar lo que son cálculos auxiliares de lo que es el desarrollo del factoreo. Hay polinomios, vuelvo a repetir, que admiten una única forma, y la única forma de darnos cuenta es intentar asociar, extraer factor común y ver si llegamos a obtener un nuevo factor común general. Si lo hacemos bien, si no lo hacemos, borramos y asociamos de otra forma. Es así, no queda otra.
En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Sí? Quiere decir que armamos dos grupos de 3 términos cada uno o 3 grupos de 2 términos cada uno. En este caso elegí la segunda. ¿Por qué? Porque observé que leí los coeficientes. 1, 2. 1, 2. 2, 4. El segundo es el doble del primero. El segundo es el doble del primero. El segundo es el doble del primero. Hay una relación. Por eso, ¿de qué forma me di cuenta? Simplemente lo leí en voz alta. Leí los coeficientes por un lado en voz alta. Y ahí me ayudó a asociarlos, los dos primeros, los dos del medio y los dos últimos. Extrajimos factor común en cada grupo. Entre x a la sexta y x a la quinta, la de menor grado, nos queda 6 menos 5, 1, x a la 1, y 2x a la quinta. De x a la quinta nos queda 2. De la misma forma lo hacemos con x a la cuarta y x al cubo, nos queda x más 2, y con 2x más 4, al que podemos extraer como factor común, solamente es al coeficiente, ¿sí? Y hacemos 2x dividido 2x y 4 dividido 2, 2. Fíjense que entre los 3 términos que nos quedaron en este caso, apareció un nuevo factor común. Se repite el paréntesis, al que extraigo como factor común general. Y los coeficientes que están afuera del paréntesis, los escribo dentro del segundo, ¿sí? Entonces me quedó, de tener 6 términos, me quedó una expresión con un solo término y 2 factores. ¿Este factor está factoriado? Sí. Este no, pero todavía no conocemos la técnica para seguir factoreando acá. Fíjense que acá en cálculos auxiliares lo que yo hice fue escribir las divisiones que fuimos obteniendo. 2x a la quinta dividido x a la quinta, nos queda 2. X a la cuarta dividido x al cubo, nos queda x. ¿Sí? 2x al cubo de x al cubo nos queda 2. Bueno, y así siguiendo con las primeras divisiones. ¿Sí? Observen el mismo polinomio. ¿Sí? El mismo que el anterior. Ahora asocié de distinta forma. Asocié el primero, el tercero y el quinto, el segundo, el cuarto y el sexto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Es recomendable, los escribo en orden abajo, ¿sí? Los 3 primeros que asocié por un lado, los 3 últimos que asocié por otro. ¿Por qué? Porque es más fácil extraer factor común. Recuerden, entre las x, la de menor grado, y después voy restando los exponentes. 6 menos 1, 5, 4 menos 1, 3, y 2x dividido x nos queda 2. En el segundo grupo, lo único que hay de común es el coeficiente 2. Entonces nos quedan las x de la misma forma. X a la quinta, x al cubo y 4 dividido 2 nos queda 2. Fíjense que volvió a quedar el mismo polinomio, el mismo paréntesis. Apareció un nuevo factor común y dentro del segundo paréntesis escribo los dos que extraje en cada grupo por separado. Fíjense que asociando de otra forma llegamos exactamente al mismo resultado. Vuelvo a repetir. ¿Logramos aplicar factor común por grupos? Sí. ¿El polinomio está factoriado? No. No porque acá tenemos que seguir trabajando. Pero todavía no sabemos cómo. Quédense tranquilos. Por ahora hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, el factorio de polinomios, el concepto es expresar al polinomio como producto de polinomios primos. Y van a tener otra segunda condición que va a ser mónicos. Después vamos a dedicarnos a eso. ¿Sí? Por el momento que sean primos. Ahora, para factoriar polinomios, a diferencia de los números que simplemente dividíamos, lo que hacemos es aplicamos distintas técnicas. Las primeras técnicas que vemos son factor común y factor común por grupos. Ambas se derivan de lo que es la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Sí? Muy bien. Espero que les sirva. Besitos. Chau, chau.